Muy buenos días. A ver, probamos. Bueno, muy buenos días, estimados asistentes, ponentes, todos los que estuvieron temprano. La Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de la Universidad UTE tiene como eje transversal el bienestar animal y la bioética, tanto en su sede de Quito como en la de Santo Domingo y próximamente en la de Montecristi en Manabí. Cuando nos referimos a bienestar animal, es fundamental que el médico veterinario priorice en sus pacientes no solo la salud física, sino también la salud mental y emocional. Esto se logra desde la prevención, diagnóstico, tratamiento y, sobre todo, formación de criterios. Por ello, se da apertura a la creación de estos espacios, como lo será este conversatorio, para enriquecer el conocimiento de manera multidisciplinaria a nuestros futuros profesionales. En representación de nuestro rector, el doctor Ricardo Hidalgo Tolengui, nuestro decano, el doctor Andrés Ortega, y quienes les hablan, las doctoras Sandra y Verónica Proaño, quienes impartimos la cátedra de etología animal y la cátedra de bienestar animal y bioética, les damos la bienvenida. Vale. ¿Cómo están? Muy buenos días con todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio, Derechos de la Naturaleza y Animales como Sujetos de Derecho, caso Estrellita, implicaciones en las leyes ordenadas por la Corte Constitucional. Bienvenidos a todas y todas. Muchas gracias a los organizadores, a esta casa que nos ha abierto las puertas, a la UTE, a la Facultad de Veterinaria, también a la Alianza de Derechos Humanos, a Victoria Animal y al colectivo Loa Ecuador. Son los organizadores de este conversatorio, al que el día de hoy vamos a tener pues unas maravillosas presentaciones alrededor de estos casos, alrededor de este caso tan importante que ha hecho historia a nivel nacional e internacional, que es el caso de la Mona Estrellita, que es un caso que la Corte Constitucional hace 2 años, justo el día de hoy, 27 de enero, resolvió y nos otorgó una sentencia maravillosa en la que hace una interpretación alrededor de cuáles son los derechos que los animales tienen en el Ecuador. Y esto es tan importante porque nosotros, el Ecuador, somos el primer país en el mundo, así como en el año 2008 cuando metimos nuestra constitución, pues se declararon derechos a la naturaleza y con esta sentencia la Corte Constitucional, nuestro organismo más alto en referencia de constitucionalidad, es decir, a nivel de nuestra constitución que nos otorgan derechos, le otorgaron derechos a los animales. Nosotros somos el primer país también en el mundo en otorgar derechos a los animales. Esto quiere decir que son sujetos de derechos. Es por tanto que el día de hoy estamos en el 2º aniversario de este reconocimiento de derechos a los animales y por tanto hemos pues invitado a este conversatorio a la jueza ponente de esta causa, de este caso que les estoy comentando en este momento. Teresa Núñez es jueza de la Corte Constitucional del Ecuador. Ella es la que nos va a dar la primera ponencia y nos va a pues explicar realmente cómo fue el tema de la elaboración de este caso de la Mona Estrellita, porque ella es la que escribió esta sentencia y es una sentencia que si no han tenido la oportunidad de leerla, por favor les invito a que pues puedan leer, porque en realidad no es solo un material que pues tenga algún lenguaje muy técnico exclusivo para abogados y abogadas, sino pues en realidad para todas las personas y todos los profesionales que estén pues manejando temas de animales, creo que es un insumo muy importante de lectura. Ella, Teresa Núñez, es la jueza que elaboró esta maravillosa sentencia. Quien nos acompaña el día de hoy nos acompaña con el tema de sentencia del caso Estrellita, animales como sujetos de derecho y el principio de interespecies. Teresa, bienvenida, por favor, te escuchamos. Gracias. Primero quiero darles mis agradecimientos por 2 razones.
por invitarme a participar en este importante conversatorio y segundo, por tener presente que es el segundo aniversario de una sentencia que creo que es icónica por un solo hecho, porque nos reconoce a todos los seres vivos que habitamos este planeta y que tenemos derecho a la vida y una opción de vida. Bien, yo quisiera dividir la explicación que voy a hacer la mañana de hoy en dos puntos iniciales y después desarrollar los puntos centrales que creo que tiene la sentencia. En esos puntos iniciales, yo quisiera hacer notar algo que muchas veces la gente no tiene presente, que es la importancia de los amicus curiae o de los amigos del tribunal al momento de que se está sustanciando una causa en la que se discute derechos. ¿Por qué? Porque esta causa tuvo una presentación importante de algunas universidades del mundo y también de agrupaciones en el Ecuador, en el cual hacían notar la importancia del caso que estábamos analizando. Y hubo mucha aportación científica que ayudó en el análisis del caso y en las decisiones que más adelante se van a ver plasmadas en la sentencia. Es decir, ese soporte, esa ayuda, ese comentario, el comprender qué tipo de mona era Estrellita, comprender la capacidad que tenían en su especie, cómo podían establecer recorridos, recordar recorridos, cómo era la forma de comportamiento, todo nos puso en un escenario completamente distinto. Y también quiero señalar algo. La presentación de esos amigos nos hizo notar al interior de mi despacho y también en la corte que estábamos ante un desafío diferente, porque esta era una sentencia llamada a ser una sentencia de carácter interdisciplinario. Es decir, es una sentencia en la que si bien el derecho juega el rol primordial, porque obviamente es la decisión, era una sentencia que iba a tomar ciertas decisiones, una sentencia en la cual se iban a analizar aspectos de derecho, es una sentencia que brinda una mirada distinta entre la interdisciplinariedad del derecho y la conexión que tienen las ciencias entre sí. Porque aquí iba a ser muy importante ciertos aspectos que iba a abordar la biología también y que nos iban a permitir tener una luz distinta o una mirada distinta de lo que estaba llamándose a resolver. Entonces yo quería hacerles notar la importancia de participar, de tener estas formas de participación y también quería hacerles notar la importancia que yo le veo a esta sentencia, porque esta es una de las primeras sentencias, yo diría que hay muy pocas sentencias en las cuales se ve interactuando al derecho con otras ciencias que van a ser muy importantes para la resolución de las causas. Bien, una vez dicho esto, yo he dividido en ciertos ejes centrales el contenido de la sentencia, porque como bien lo mencionaron las organizadoras del evento, y que les agradezco nuevamente la oportunidad, eh, estamos en un mes en el que es el aniversario de esta decisión y por lo tanto me parece que es importante recalcar ciertos ejes centrales. El primer eje de esta sentencia que yo quisiera compartir con ustedes es en los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la Corte había estado desarrollando una muy interesante sentencia, una jurisprudencia que sirvió de antecedentes, que había empezado a reconocer a la naturaleza como un sujeto complejo que debe ser mirado u observado desde una perspectiva sistémica, señalando en consecuencia que los componentes o las manifestaciones particulares que la integran pueden llegar a configurar pueden llegar a configurar titulares determinados de derecho, ¿verdad? Entonces, esto va a traer un efecto porque se está reconociendo a la naturaleza como sujeto de derechos, pero también a sus componentes y las manifestaciones que ésta tiene. Entonces, esto como consecuencia va a reconocer que la naturaleza en todos sus niveles de organización ecológica está protegida por el derecho. Y en este punto creo que es importante
señalar que esta sentencia va a ser una distinción y va a decir, no es necesario un reconocimiento jurisdiccional, es decir, por parte de la justicia, de cada uno de los componentes de la naturaleza, sino que no es necesario ese reconocimiento para afirmar que estos sean sujetos de derechos. Y en el caso del Ecuador, se señala que hay un reconocimiento general a los derechos de la naturaleza, tal como se ha expresado en la jurisprudencia de la Corte, ¿verdad? Pero también este reconocimiento específico también hace que los componentes o quienes están o las unidades que están dentro de la naturaleza también son sujetos de protección. Esto va a llevar a una conclusión que señala la sentencia al final, el que dice la naturaleza en todos sus niveles de organización ecológica se encuentra protegida por el derecho, reconociendo que en la naturaleza hay distintos niveles de organización ecológica. Y aquí yo quisiera mencionar también el segundo aspecto de esta sentencia al que quiero hacer referencia, que es un aspecto general de derecho y que voy a tratar de observarlo de tal manera que sea comprensible incluso para quienes no estudian el derecho como tal. Nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico que reconoce algunos derechos, reconoce derechos y que estos se encuentran plasmados en ese ordenamiento jurídico. Pero nuestro ordenamiento jurídico tiene dos peculiaridades importantes que son reconocidas globalmente, es decir, otros estados lo tienen también. La primera de ellas es el bloque de constitucionalidad, es decir, las normas que integran la Constitución, las normas que integran los tratados o convenios internacionales en materia de derechos humanos, como tal, que están en la cabeza del ordenamiento jurídico, pero esto hace que sea necesario que todas estas normas, es decir, las contenidas dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador y las que están en tratados y documentos internacionales, sean normas que tengan que ser analizadas y explicadas. Cuando uno observa eso en el ordenamiento jurídico de un Estado, uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer para armonizarlas todas ellas? Y la respuesta es que todas ellas tienen principios que ayudan a conocerlas, a interpretarlas, a aplicarlas. Y dentro de esos principios hay un principio muy importante que es un principio de cláusula abierta. Es decir, ¿qué quiere decir este principio de cláusula abierta? Que yo observo al ordenamiento jurídico, pero para ayudarme a resolver y para ayudarme a interpretar, tengo una mirada más amplia, ¿verdad? Y este principio de cláusula abierta que permite no solamente observar los derechos que se encuentran positivizados, es decir, escritos en la Constitución, sino que permite tener un universo amplio al momento de interpretar y analizar el derecho, es un principio que va a ser tomado en esta sentencia a propósito de los derechos de la naturaleza. ¿Y qué va a decir esta sentencia en ese sentido? ¿Verdad? Va a decir, los derechos de la naturaleza no son taxativos. Para quienes no son abogados, quiere decir que los derechos que se encuentran consagrados a favor de la naturaleza, no existe un número cerrado o una de redacción cerrada de que diga, estos son los derechos y no más, sino que la principal consecuencia de la no taxatividad de los derechos de la naturaleza es el deber que se tiene de no limitarnos a una estructura de un catálogo cerrado, sino más bien identificarlos en la manera de una forma de protección jurídica amplia, ¿verdad? Una protección jurídica que hace reconocer, garantizar y tratar de proteger estos derechos. Y aquí nosotros empezó la sentencia a ser una aproximación, porque la sentencia, si nosotros vemos este orden que va desarrollando, dice, bueno, la jurisprudencia de la Corte ya ha venido desarrollando algunos criterios jurisprudenciales de derecho de la naturaleza, ha dicho, esta jurisprudencia en derecho de la naturaleza observa a la naturaleza de manera sistémica, pero también a sus componentes. En este segundo punto que nosotros estamos hablando, estamos señalando qué derechos y decimos, bueno, no son solamente los que se encuentren enumerados, es decir, no es que hay una lista taxativa de son estos los derechos de la naturaleza y estos no,
sino que estamos diciendo se aplica un principio de cláusula abierta, que es lo que acabamos de mencionar. Bien. Y el tercer punto es cuando ya esta sentencia aborda estos dos aspectos, este reconocimiento, esta forma de observar los derechos de la naturaleza, va y dice, bueno, pero los animales tienen derechos y lo va a observar o los va a observar desde los derechos de la naturaleza que ha venido desarrollando ya la Constitución del Ecuador. Pero aquí les quiero hacer notar algo. Este fue un punto de mucha discusión para la Corte en su momento, porque hay también una tendencia importante y válida en relación a lo que los derechos de los animales son derechos no observados desde los derechos de la naturaleza únicamente. Entonces, eh, pero la Corte tomó la decisión de observar en el contexto de los derechos de la naturaleza, porque miró a la naturaleza como sujetos de derechos conforme a la normativa existente en el Ecuador, es decir, conforme a lo que consagraba nuestra Constitución, y en relación a los derechos de los animales, tomó esta jurisprudencia que ya venía en un desarrollo interesante y señaló que dentro de los niveles de organización ecológica, un animal es una eh, unidad básica de organización ecológica y al ser un elemento de la naturaleza, se va a encontrar protegidos por los derechos de la misma y va a gozar de un valor que es inherente e individual. ¿Qué va a querer decir todo esto? Va entonces a querer decir, bueno, la Constitución del Ecuador está haciendo una mirada sistémica de la naturaleza, así como de estas, si lo vemos en un poco frío, de todos sus componentes y las unidades que la van integrando, ¿verdad? Y entre ellos, los animales que están dentro de la naturaleza y que van a gozar de ser sujeto de derechos. Bien, y esta sentencia, una vez que avanzó en este contexto, como se los voy explicando, la sentencia tiene esa lógica al momento que está siendo redactada, ¿verdad? Señala los animales van a ser sujetos de derecho, los animales son sujetos de derecho, ¿verdad? Y va a señalar que el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho va a constituir quizás la fase más reciente en el desarrollo de su protección jurídica. Y la sentencia toma una evolución de cómo habían sido considerados los animales para el ordenamiento jurídico en el tiempo, cómo lo van observando los distintos ordenamientos. Y dice, actualmente los animales son sujetos de derecho y esto es producto, al criterio de esta sentencia, del desarrollo de la ciencia del derecho, ¿verdad? El desarrollo en una protección de carácter jurídica, que se va a sustentar en algo muy importante, que es el reconocimiento de los animales como seres vivos con una valoración intrínseca que los convierte en titulares de derechos. Bien, y la sentencia trata de dar una explicación a una interrelación que debe existir entre los animales y los humanos, porque obviamente estos pasos en los que va avanzando la jurisprudencia son pasos que se van dando poco a poco, ¿verdad? Esta sentencia es un primer paso que poco a poco tiene que ir ayudando al desarrollo del derecho. Esta sentencia va a señalar algo que es importante y dice, los animales y los humanos son sujetos diferentes, ¿verdad? La Corte va a reconocer aquí que los animales y los humanos no pueden equipararse, pero no porque no es que no se equiparan porque no tengan los mismos derechos, sino que no se equiparan porque su naturaleza y su esencia no es plenamente compatible entre sí, ¿verdad? Volvemos a decir que su naturaleza y su esencia no sean netamente compatibles, no significa que no sean sujetos de derecho. ¿Qué significa entonces? ¿O qué implica entonces? Que sus derechos van a ser observados con una dimensión específica. ¿Qué quiere decir eso? Con sus propias particularidades, con sus propias
particularidades dentro del ecosistema en el que está, ¿verdad? Para poder observar esta interrelación y para hacer posible observar estos principios, la Corte se va, esta afirmación, perdón, que acabamos de decir, la Corte se va a referir a dos principios distintos. El primero de ellos es un principio conocido como el principio interespecie, ¿verdad? Esta fue una apuesta interesante de la Corte, porque la Corte se preguntaba, bien, si nosotros estamos señalando que son seres diferentes, ¿verdad? Si nosotros estamos señalando que tienen naturaleza y esencia distinta, esa naturaleza y esencia distinta tiene que partir de algo o de una explicación que permita sustentar lo que se está afirmando. Y la Corte, por eso es que yo al inicio de esta charla les decía, la Corte para dar ese desarrollo y esa explicación se va a basar en estos dos principios. Y aquí, perdón que me salté lo que le empecé a decir. ¿Por qué nosotros al inicio dimos esta explicación de que los amicus habían sido importantes en este caso y que este caso era interdisciplinario? Porque para poder comprender esta afirmación que acabamos de hacer y esta interrelación entre los animales y los humanos, ambos como sujetos, ambos dentro de un sistema, ambos con derechos, ¿verdad? El derecho no tenía todas las respuestas. Y esas respuestas van a nacer de la aplicación de otros principios que interrelacionan al derecho con otras ciencias. Y esos dos principios tuvieron que ser observados no desde una explicación netamente jurídica, sino desde otras ópticas. Estos dos principios que ayudan a explicar estas afirmaciones y que son el sustento del desarrollo de esta sentencia son los principios interespecie y ecológico. Y dijimos, ¿por qué los amicus son importantes? Porque son precisamente esos amicus los que abrieron la puerta presentando posturas, explicaciones que sin duda ayudaron a observar estos temas. Bien, pero ¿qué significa un principio interespecie? Y más allá de eso, ¿qué significa un principio interespecie dentro de una jurisprudencia llamada a tomar decisiones? Entonces dice, esta sentencia va a señalar algunos aspectos importantes. Va a decir, el principio interespecie configura un principio mediante el cual se garantiza la protección de los animales con un aterrizaje concreto en sus características, en los procesos, en sus ciclos vitales, en su estructura, en sus funciones y los procesos evolutivos diferenciadores de cada especie. Esto quiere decir que en realidad no toda especie va a ser igual una a la otra, ¿verdad? Sino que cada especie va a tener características, procesos distintos que la van a diferenciar entre sí. Y la Corte se va a valer de algunas explicaciones o de algunos ejemplos para este principio hacerlo más observable por todos quienes leen la sentencia, ¿verdad? Y va a tomar ejemplos propios de nuestra de nuestra realidad como un país andino, como un país latinoamericano, ¿verdad? Y va a señalar algo aquí, yo quiero citar la sentencia concretamente porque la tengo aquí a la mano y quisiera citársela. Esta sentencia dice, por citar un ejemplo, el derecho de la alimentación de un cóndor andino no se protege ni se garantiza de la misma forma en el que se lo puede hacer con un delfín rosado del Amazonas. Y aquí dice, puesto que ambas especies tienen demandas y conductas alimenticias disímiles, porque mientras la primera es un ave que puede ser considerada como un ave carroñera, la segunda es un mamífero principalmente piscícola. Entonces, la sentencia toma estos ejemplos propios de nuestra realidad para poder mostrar la diversidad que existe y la necesidad de la aplicación de este principio. Y decimos, bueno, ¿por qué se llama un principio interespecie?
porque así como el principio trata de observar la protección animal desde sus características propias dentro de las distintas especies que existen, ¿verdad? Eso está dentro de un ecosistema en el cual todas ellas tienen distintas necesidades y se relacionan entre sí. Bien. Pero para ayudarse en esta explicación, esta sentencia va a conectar con otro principio que es muy interesante y que conecta y lo maneja conjuntamente, que es el principio de interpretación ecológica, ¿verdad? Y en este principio de interpretación ecológica se va a señalar algunas cosas. Primero, se va a hacer notar que es necesario que se tenga en cuenta este principio de interpretación observado en conexión con el principio interespecie, porque es necesario que se respete las interacciones biológicas que pueden existir entre las especies y entre las poblaciones o individuos de cada especie, ¿verdad? Y como consecuencia, entonces, los derechos como de la vida, de la integridad física, entre otros, van a necesitar ser interpretados con base a estos principios. Y la sentencia se va a preguntar por qué, ¿verdad? Y va a decir, las interacciones biológicas que existen son el fundamento real de la interdependencia, de la interrelación y del equilibrio de los ecosistemas. Y se dice, esto último es extremadamente importante en lo que se refiere a los seres humanos y también en lo que se refiere a otros animales, en la medida que el ser humano es un ser humano que tiene algunos requerimientos y que esa interactuación con otros seres en el mismo sistema va a ser necesaria que se observe desde esta realidad, desde este principio, ¿verdad? Y además, el principio, y aquí va a señalar algo que a mí me parece que es importante en la sentencia, porque la sentencia va a mencionar que un principio, y aquí regresa a la interespecie, y dice, el principio interespecie también nos permite observar eh, que existen derechos que solo se pueden garantizar con relación a las propiedades únicas o exclusivas de una especie, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a que se respete y se conserven las áreas de distribución, sus rutas migratorias, es un derecho que solo se puede tutelar, por ejemplo, en relación a animales con comportamientos migratorios, por ejemplo. Entonces puede ser que estas sean necesidades de ciertos grupos animales, pero no de todos, ¿verdad? Y entonces esto hace notar que la interrelación entre estos dos principios ayuda a comprender cómo actúa un ecosistema observándolos de manera eh, integral, ¿verdad? Y aquí la Corte, después de que ha señalado estos principios que partieron de tratar de explicar que los seres humanos y los animales son sujetos ambos de derechos, pero son sujetos diferentes, va a llegar a un siguiente punto en esta sentencia en el que va a reconocer la necesidad de interacciones entre humanos y animales, ¿verdad? Y aquí la Corte va a señalar que las actividades que existen pueden enmarcarse dependiendo de las particularidades de cada caso dentro de los derechos que se encuentran expresamente garantizados en, en la Constitución y en las formas como sin abuso, sin explotación, sin nada que contravenga el sistema en un mismo ecosistema. Pueden también los seres humanos beneficiarse de un ambiente, de las riquezas naturales que existen, pero siempre y cuando permita el buen vivir de todos dentro de la comunidad que estamos. Y esta sentencia, obviamente, yo no me he referido a los hechos del caso porque entiendo que los hechos del caso son conocidos por todos quienes estamos aquí, pero los hechos del caso se va a preguntar
visto los hechos del caso, más este análisis que hace la sentencia, va a tener una consecuencia lógica, porque la sentencia va a decir, bueno, si los animales son sujetos de derechos, entonces las garantías jurisdiccionales sirven para protegerlos. Y esto obedece a la lógica del ordenamiento jurídico, ¿verdad? El ordenamiento jurídico del Ecuador contempla derechos o catálogos de derechos, ¿verdad? ¿A favor de quiénes? De quienes son sujetos de derechos. ¿Y quiénes son sujetos de derechos? Las personas naturales o las personas jurídicas, o sea, las colectividades, pueblos y nacionalidades, la naturaleza, y por eso es que es tan importante esta primera parte de la explicación de la sentencia, porque la naturaleza es considerada como un todo sistémico, pero también las unidades que la integran, en este caso los animales. Entonces dice, si tiene derechos, si los animales son sujetos de derecho, entonces tiene que tener garantías para la protección de esos derechos, garantías para tutelar esos derechos, ¿verdad? Entonces estamos hablando que existe la tutela de los derechos de la naturaleza de forma general y de los animales de forma especial, y deberá entonces evaluarse con el objeto de cuál será la garantía jurisdiccional que se adecúa de forma más idónea al contexto y los hechos que en cada causa se puedan discutir. Usualmente se dice que la acción de protección se caracteriza por ser una garantía que procede. Bueno, esto es así, o sea, aquí estoy parafraseando la ley porque estoy diciendo la acción de protección se va a garantizar por ser una garantía que procede siempre que su objeto no sea la protección de derechos que se encuentran determinados por otra garantía jurisdiccional. Así lo establece expresamente el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿verdad? Pero este artículo 39 señala que los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales que no están amparados por otras garantías como el habeas corpus, el acceso a la información pública, el habeas data, la extraordinaria protección y la extraordinaria protección de justicia indígena, por ejemplo, ¿verdad? Su tutela va a ser a través de la acción de protección. Y podría llegar a pensarse entonces que la garantía a utilizarse para proteger a los animales como sujetos de derecho sería la acción de protección. Sin embargo, aquí la Corte tuvo una distinción que me parece a mí que es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es esta observación o esta distinción que hizo la Corte que es muy importante? Hizo una consecuencia lógica. Dijo, si los animales son sujetos de derechos, los animales pueden ser protegidos por las garantías jurisdiccionales, ¿verdad? Puede restringirse el tipo de garantía que se va a usar para la protección. Y en esta sentencia la Corte dice, no, la tutela de los derechos de la naturaleza de forma general y la tutela de los animales de forma especial debe evaluarse con el objeto de cuál garantía jurisdiccional se adecúa de forma más idónea idónea en el contexto y las pretensiones de las causas que se analicen. Entonces, en esta sentencia, ¿verdad? La Corte no es que va a señalar, porque en esta sentencia se origina en un habeas corpus a favor de Rita, no es que va a señalar y va a decir la garantía jurisdiccional correspondiente es, en este caso, el habeas corpus, sino que va a decir algo totalmente distinto, que es lo que estábamos señalando. Para escoger cuál es la garantía jurisdiccional, hay que observar cuál es la garantía que se adecua de forma más idónea de acuerdo a los hechos y las pretensiones que se están solicitando en cada causa. Bien, entonces creo yo que estos son quizás son los aspectos que siempre yo quiero destacar de la sentencia, porque la sentencia obedece ese orden lógico de desarrollo. La sentencia va a tomar algunas decisiones, ¿verdad? En,
en relación a este caso. Va a tomar algunas decisiones eh, que van a corresponder a distintas entidades del Estado, ¿verdad? Va a disponerle a la Defensoría del Pueblo que en un proceso participativo y con el apoyo de organizaciones técnicas elabore en un tiempo un proyecto de ley sobre los derechos de los animales en cuales se recojan los derechos y principios que se desarrollan en esta decisión, ¿verdad? eh, le dio un tiempo a la Asamblea para que debata y apruebe una ley sobre los derechos de los animales y los derechos y principios que se han desarrollado en la sentencia, pero también esta sentencia llama a una reflexión distinta, porque no solamente va a observar a los órganos legislativos que tienen la obligatoriedad de normar y dictar las leyes, sino que también va a establecer algunos parámetros al Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Basado en esta decisión, y va a disponerle que con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo cree un protocolo o una regulación para guiar las actuaciones del Ministerio para la protección de animales silvestres, principalmente aquellos que, eh, de acuerdo a cómo habían sido considerados hasta la época de dictarse esta sentencia, eran objeto de decomisos o restricciones, y que también tenga presente algunos aspectos que muchas veces no se pueden observar, no se observan, como pueden ser las restricciones a la libre locomoción animal, con la finalidad de que se evalúen las situaciones de acuerdo a las características de cada una de de cada especie, ¿verdad? Y bueno, en ese caso, también la Corte en esta sentencia va a ratificar algunas decisiones que se habían tomado en instancias, como por ejemplo, esta sentencia no desconoce, no lo hace, de que haber tenido a Estrellita retenida tanto tiempo también fue una infracción, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero la forma como se dieron los hechos posteriores que habilitan el caso son las formas que hacen que surja esta necesidad, porque lo que se vio fue un espacio o una necesidad de regulación. Finalmente, quería yo comentarles que esta sentencia se da en el marco de una facultad especial que tiene la Corte Constitucional, una facultad de revisión de, de la sentencia. ¿Qué significa, verdad? Esta facultad de revisión significa que la Corte, dentro de un proceso, a la Corte le llegan todas las decisiones en garantías jurisdiccionales del país, y en un proceso de observar dónde puede haber necesidad de desarrollo jurisprudencial, la Corte selecciona un caso, ¿verdad? Una sala de la Corte llamada sala de selección, integrada por 3 jueces de selección. El caso fue el caso de Estrellita, y de ahí, una vez que está seleccionado, se sortea y se le asigna un juez ponente, ¿verdad? Que es lo que sucedió. Y el juez ponente, en el caso de Estrellita, yo fui la jueza ponente, hace una propuesta de decisión que la presenta al Pleno. El caso de Estrellita fue un caso que pasó por una sala de revisión que trabajó arduamente en el caso. Fue producto de muchas discusiones y consensos también, y fue una sentencia ampliamente debatida en el Pleno, que tuvo algunos comentarios, algunas observaciones, y que, si bien yo tuve la oportunidad de ser su ponente, es una construcción del Pleno de, de la Corte Constitucional. Creo yo que una de las más importantes decisiones y un aprendizaje muy grande para todos. Y particularmente, esta ya es una vivencia personal que me permito compartir con ustedes la mañana de hoy. Para mí también fue un aprendizaje muy, muy interesante, ¿verdad? Porque yo tuve que estudiar, profundizar en el análisis sobre la necesidad del desarrollo del derecho de los animales como sujetos de derecho, y poder observar desde otra mirada
los derechos de la naturaleza y los derechos de todos quienes habitamos en el planeta para un mejor desarrollo de la vida de cada una de las especies que estamos aquí. Muchas gracias, eso es lo que yo quería compartir con ustedes la mañana de hoy. Doctora, muchísimas gracias por esta explicación y compartir este espacio con nosotros el día de hoy, en el segundo aniversario de la sentencia. Nosotros siempre vamos a estar agradecidos desde las personas que estamos involucradas en el trabajo alrededor de este reconocimiento de los derechos de los animales, a la Corte Constitucional, y como usted bien lo manifestó dentro de su ponencia, pues la importancia de tener esta voluntad y cómo la Corte Constitucional ha venido desarrollando derechos, mejor dicho, esta interpretación de cómo se debe reconocer e interpretar derechos de la naturaleza y en este caso de los animales. También nos habló sobre qué significa cada uno de estos principios, el principio de interespecies, el principio de interpretación ecológica, lo de la cláusula abierta, cómo es tan importante que no solo se quede en este reconocimiento dentro de una sentencia, sino también ir ampliando alrededor de todo el ejercicio que hacemos nosotros socialmente, cómo nos vamos a relacionar con los animales y que evidentemente esto tiene que estar regulado. Muchísimas gracias por esta interpretación. Ahora vamos a pasar a unas preguntas. Dentro del registro se solicitaron preguntas a las personas que iban a asistir. Doctora, tenemos algunas preguntas para usted, por favor. La primera es, ¿cómo cambiar el derecho de raíz antropocéntrica a una versión de convivencia biocéntrica, cosmocéntrica? Yo creo que que es una respuesta bastante interesante, pero creo que es una responsabilidad de todos. O sea, esta responsabilidad de comprender la naturaleza en su contexto y darnos cuenta que todos estamos aquí viviendo y trabajando para poder sobrevivir en ella, ¿verdad? Y que no solamente somos los seres humanos. Yo creo que es una responsabilidad que cada uno la tiene desde sus distintos espacios. A quien administra justicia para poder tomar decisiones responsables que permitan conocer lo que esto significa, a quienes como ustedes pertenecen a organizaciones sociales de defensa de derechos de los animales, la promoción y dar a conocerlo, a las universidades que tienen que ir ajustando la mirada del derecho a las distintas interpretaciones, porque el derecho va a jugar un rol esencial, ¿verdad? A quienes tienen potestad normativa para que en el marco de sus potestades puedan ir eh, cambiando la legislación y asumiendo los cambios que esta misma sociedad le va pidiendo. Es decir, que creo que es un compromiso de todos desde los distintos espacios en los que nos toca participar. Muchísimas gracias. La siguiente es, ¿cómo podemos hacer que se ejerza los derechos de la naturaleza como de las personas naturales? Creo yo que eh, participando, ¿verdad? La participación es muy importante. Miren, cuando yo empecé esta charla, empecé señalando lo importante que había sido para mí como jueza ponente que tenía que levantar un proyecto, la presentación de los amicus en, en la causa. ¿Por qué? Porque esa presentación de los amicus me dio a mí una mirada distinta y una mirada diferente de lo que el caso significaba y de hasta dónde el caso podía llegar. ¿Ya? Entonces, eso es, creo que esa participación que a veces las personas no notan, son participaciones importantes. Esto es como yo, como ciudadano, cómo me involucro con las cosas que están pasando. Entonces, a lo mejor supongamos, en este caso, se observa que se está discutiendo un tema de derecho de los animales. ¿Cómo hago para que se haga una realidad o cómo puedo yo contribuir si no soy
el que decide o no soy un legislador que crea normas, soy un ciudadano. Bueno, ese ciudadano tiene forma de contribuir, ¿verdad? Ese ciudadano va, comparece, presenta sus opciones y a lo mejor aporta con un conocimiento que él tiene y que a lo mejor otros no tienen, pero que ayudan a observar las cosas de una manera integral. Muchísimas gracias. También como me atrevo a ampliar un poco esto, hoy estamos en una casa de la Facultad de Veterinaria y cómo es tan importante que esta área médica que están tratando animales diariamente puede aportar a lo que estamos mencionando en este momento. Es decir, cómo el derecho puede ascender a no a este trato, a prevención de enfermedades, a cómo no podemos seguir teniendo prácticas alrededor de algún tipo de maltrato animal o todas estas consecuencias alrededor. Entonces, ¿cómo es tan importante el papel también de médicos veterinarios y también pues de la academia propiamente dicha, de las investigaciones y ir aportando para este desarrollo social que necesitamos? Otra pregunta adicional, doctora, ¿cuál fue la motivación para incluir dentro de la decisión de la Corte Constitucional en esta sentencia la elaboración de una ley orgánica para el derecho de los animales? Porque hay un Involucrada a la cambio de... Asamblea Nacional. Ay, perdón, pensé que ya había Sí, sí. concluido. Ya. No, eh, porque yo creo dos cosas. La primera, que el derecho está siempre en constante evolución, siempre. Y esas son situaciones que ocurren en la vivencia de una comunidad, en una sociedad, ¿verdad? Que va presentando distintos requerimientos. Esto usualmente es conocido como una fuente material, es decir, lo que va ocurriendo, lo que se va analizando, lo que va pasando. Pero eso tiene que entrar a un canal de transformación para que se vuelva una realidad en el mundo del derecho. Y la forma como se va volviendo realidad es a través de la jurisprudencia, que en este caso existe, y también de los cambios normativos, ¿verdad? Y esos cambios normativos tienen que ir a quienes tienen el poder de hacer los cambios, que en este caso es la Asamblea. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público que están presentes. Por favor. Buenos días, doctora Núquez. Muchas gracias por su exposición y sobre todo por el desarrollo de la jurisprudencia. Mil disculpas. Antes de hacer la pregunta, sí, presentémonos, digamos nuestro nombre. Gracias. ¿Ya? Doctora Núquez, muchas gracias. Mi nombre es Vivian Hidrobo, yo soy coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Muchas gracias por su sentencia, por su exposición. Quería preguntarle cómo influyó en usted y en su sentencia la jurisprudencia que hay sobre derechos de animales a nivel regional o universal. Bueno, fue realmente y aquí yo quiero compartir una experiencia personal desde mi vivencia personal. Cuando nosotros empezamos a investigar este caso, ¿verdad? Nosotros empezamos a observar que habían ciertos puntos que no habían sido tratados por la jurisprudencia aquí en el Ecuador. Y yo me acuerdo que un día, eh, que siempre lo menciono porque tengo un reconocimiento por ese tema, el ex juez constitucional Agustín Grijalva me dijo, mira, aquí están todas las sentencias que existen en materia de los derechos de los animales a nivel global, ¿verdad? Y creo que esto puede ser interesante para el análisis que estás haciendo de tu caso. Yo las tomé, ¿verdad? Y me llamó la atención algo. Me llamó la atención que no era una jurisprudencia tan abundante como yo pensé y dije, bueno, o sea, quiere decir que no se están activando mecanismos en gran cantidad. Y empecé a leer la jurisprudencia y y cuando digo empezamos en mi despacho con mi grupo de trabajo a tomar ciertas decisiones y decir, a ver, esta es una primera sentencia para el Ecuador, ¿hasta dónde vamos a avanzar? Eh, ¿Qué es lo más importante que tenemos que decidir en este primer paso? Y llegamos a la conclusión, después de leer esa jurisprudencia, que lo más importante dentro del contexto que existe en el Ecuador y la forma del ordenamiento jurídico del Ecuador era
mirar a los animales como sujetos de derechos, porque, porque en realidad nosotros empezamos a tomar no solo la jurisprudencia que existía en relación a animales a nivel global, sino también el desarrollo jurisprudencial que como Corte Constitucional del Ecuador habíamos tenido. Entonces, esa armonización nos llevó a tomar algunas decisiones. La primera es esa. Lo más importante era esta declaración, porque esta declaración, más allá de ser una declaración, implica un cambio de visión, ¿verdad? Un cambio de visión de el respeto de los derechos y cómo tienen que ser manejados esos derechos. Entonces, sí fue un aporte importantísimo, ¿verdad? Y creo que otro aporte importantísimo fue el desarrollo de la jurisprudencia local en derechos de la naturaleza. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente. Buenos días, muchas gracias a todas las personas que están haciendo este evento, me parece súper necesario. Mi nombre es Damián Criollo. Bueno, mi pregunta es, no sé si es un poco más política en el sentido literal, pero ¿qué pasa cuando la esfera económica, en este caso, se quiere imponer ante la justicia desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Es lo que está pasando ahorita un poco más concretamente con el Yasuní. ¿Qué puede hacer la justicia? ¿Cuáles son los distintos escenarios que nosotros podríamos esperar a partir de esto? Muchas gracias. Yo les agradezco la pregunta, pero yo no me voy a pronunciar sobre ningún tipo de temas que son parte de la coyuntura nacional actualmente. Quisiera que me comprendan, ¿verdad? Siempre nosotros como jueces constitucionales tenemos la potencialidad de recibir algún tipo de acción dentro de la Corte y nos abstenemos siempre de cualquier pronunciamiento que no sea a través de decisiones judiciales. Una vez que las decisiones judiciales están tomadas, que las sentencias están notificadas, entonces nosotros podemos participar de este tipo de conversatorios que tiene como objetivo principal dar a conocer, difundir la jurisprudencia de la Corte y resolver temas que van relacionados a las dudas que pueden presentarse acerca de la aplicación del derecho objetivo, como es cuando hay una jurisprudencia dictada, pero no tenemos ninguna posibilidad de pronunciamiento sobre temas de coyuntura nacional ni política. Sí, entendemos perfectamente, doctora. Muchas gracias. Tal Gracias. vez otra pregunta por acá, Shadi. Gracias. Un buen día a todos los presentes. Doctora Núquez, un gusto saludarle. Mi nombre es Julio Toroche, soy director nacional de Etnias de Ecuador. La respuesta va, o sea, la pregunta va frontalmente, ¿cuál es el tema del desconocimiento de las organizaciones sociales en los temas de jurisprudencia, donde el territorio nacional en el tema el tema animal está muy vulnerable y el desconocimiento ante nuestras organizaciones sociales es muy poco? Bueno, yo creo que ahí el rol es un rol precisamente como el que está sucediendo la mañana de hoy, que es un rol de, de organizaciones sociales compartiendo, difundiendo, universidades compartiendo, difundiendo. Realmente el conocimiento y la difusión tiene algunas tareas que son de carácter personal, pero también tiene unas tareas que son de responsabilidad de órganos que están dedicados a la difusión de lo que realmente, de lo que sucede o de lo que ocurre. Por eso creo que estos eventos son los espacios precisamente para conocer y también las actividades que realizan las universidades que permiten ir adelante en la formación. Muchas gracias. Por el tiempo que entiendo que la doctora también tiene otro evento a las 10 de la mañana, esta va a ser la última pregunta que tenemos por ahora y les agradecemos mucho. En todo caso, podríamos hacerle llegar o en el panel que tenemos siguiente también con Inti podemos abordar si es que hubieran más preguntas. Muy buenos días con todos, doctora Rivadeneyra, doctora Núquez, un gusto pues de compartir con ustedes este espacio el día de hoy. Mi nombre es Julio Echeverry y yo soy abogado.
y concretamente tengo una pregunta. Siempre ha habido una discusión a raíz del reconocimiento de los derechos de la naturaleza sobre si la satisfacción de estos implica la no satisfacción de los derechos humanos. Entonces, esto mucho se dice y desde la academia se ha intentado aportar con elementos para demostrar que no es así. Y yo creo que a partir de la sentencia y a partir de la propia discusión se está empezando a demostrar que no es tal y que en realidad hay una interrelación entre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y a partir de esa idea, cómo desde los derechos de los animales, a partir del contexto y de la resolución propiamente de la Mona Estrellita, podría complementarse este razonamiento que pretende dejar atrás de esta, que yo creo es una errónea interpretación de que el desarrollo de los unos derechos implica la no satisfacción de los otros. Muchas gracias, doctora. Sí, es una pregunta muy interesante. Por eso, eh, en la sentencia parte de ciertos ejes centrales, que es lo que he tratado de hacer notar hoy día. ¿Cuál es el primer eje? El primer eje es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. ¿Cuál es el segundo eje? ¿Verdad? El segundo eje es considerar a a los animales como dentro de un nivel de organización ecológica que es la naturaleza como una unidad básica y decir en consecuencia, entonces estos animales que están dentro de la naturaleza son sujetos de derechos. Pero la sentencia se preocupa de algo precisamente para evitar esta confrontación que pudiese pensarse que existe, que es la necesidad de del reconocimiento de que los animales y los humanos son sujetos diferentes. Pero que sean sujetos diferentes no quiere decir que unos tienen derechos, los otros no tienen derechos. La sentencia puntualiza, ambos son distintos, pero ambos tienen derechos y la distinción no radica en los derechos que tienen porque no son excluyentes, sino que son derechos que se van complementando en la naturaleza como tal, sino la diferencia radica en que cada especie tiene sus particularidades. Y de ahí yo creo que es la importancia de la aplicación del principio interespecie como lo estamos observando. Bueno, muchísimas gracias, doctora Núquez. Le agradecemos su participación en este conversatorio. Esperamos contar con su presencia en próximos aniversarios y también pues, en las actividades que realizamos alrededor de los eventos que tienen que ver con derechos de los animales. Muchísimas gracias y siempre es un honor tener su presencia en estos espacios. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme participar la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días.